Buenas noches, hermanos. Ha sido una maratón de conferencias. Yo sé que todos están cansados, yo también estoy cansado. Voy a pedir un poco de misericordia de su parte. Y bueno, yo también voy a ser misericordioso al tratar de ser bastante breve y un poquito más acotado. Hoy tenemos entonces gluten y recomendaciones generales. Bueno, tenemos en Ezequiel capítulo 4, versículo 9, ¿no? El profeta Ezequiel, la visión que se le fue dada, ¿verdad? Y dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milio y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Es un pan especial, miren, por el tema que vamos a abordar hoy. Trigo, cebada, y en otras versiones aparece el centeno. Pero bueno, vamos a ir al grano en esta conferencia. El gluten. ¿Sí o no? Vamos a preguntar esta nave primero. ¿Sí o no el gluten? Ahora la de acá. ¿Sí o no el gluten? Perdón. A ver. 1, 2 o 3. Vamos. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia de criterio, de respuesta? Unos dicen sí, otros dicen no. Pero bueno, espero que la conferencia no deje un doble ánimo, ¿no? Tristes por un lado y felices por otro por la conferencia que vamos a ver. Pero bueno, vamos a hacer otra pregunta importante. ¿El gluten es un enemigo o moda pasajera? Plantéense esta pregunta. ¿Enemigo o moda pasajera? Aparentemente, con esta imagen no se viene algo bueno, pero bueno, vamos a avanzar. Y para esto vamos a rayar la cancha, vamos a ver realmente unos contenidos muy importantes para poder despejar realmente y tratar de darle solución a estas preguntas que nos hicimos al inicio. Primero vamos a ver las dietas libres de gluten. Después, bueno, ¿qué es el gluten? Y bueno, por tercero tenemos trastornos relacionados a la ingesta de gluten o enfermedades relacionadas a la ingesta de gluten. Y bueno, finalmente, conclusiones y recomendaciones que en realidad solo haré un par y después en el debate vamos a tener muchas más. Bien, las dietas libres de gluten. Algunas generalidades. ¿Han visto este símbolo en algunos productos? ¿El de acá? ¿Qué significa, hermano Moisés? Muy bien. ¿Cómo es aquí en Perú? ¿Cómo es la sigla para alimentos o productos que son libres de gluten? ¿Cómo es en Perú? ¿Cómo dice? Solo dice sin gluten, no hay una imagen especial. Solo dice sin gluten. En Uruguay, una espiga, un círculo y una banda cruzada, ¿no? ¿Sí? Bueno, en Argentina, ¿cómo es, hermano Abel? ¿Usted conoce en Argentina? Sin tac, sin tac. LG, muy bien. ¿Y sin tac qué significa? Muy bien, es mucho más específico. Pero bueno, vamos a ver algunas de las generalidades. Ustedes realmente han visto que el gluten free o las dietas libres de gluten han tenido un impacto en los medios sociales, ¿verdad? Todos lo hemos visto. Principalmente miren esta revista acá. Esto es bastante insigne, ¿no? Secretos para un ganador. Y aquí presentan una imagen de un personaje. ¿Cuántos lo conocen? Novak Djokovic, ¿no? ¿Y acá qué dice? Moisés, ¿me puedes ayudar acá? ¿Qué dice ahí? Traducido. 4-day gluten-free plan for physical and mental excellence. Al 14 días de un plan de libre de gluten para una excelente mente
y salud física. Eso. 14 días. Y es así como se están promocionando las dietas libres de gluten. Y la imagen representa mucho y la influencia que tiene es poderosa en los medios de comunicación. Y acá tenemos un libro bastante difundido a nivel mundial. Imagínense que es el New York Times lo considera como un bestseller, o sea, de los libros mejor vendidos a nivel mundial por el número de libros que se venden, ¿no? Y se llama Cerebro de Pan. El autor es un neurólogo bastante conocido en su campo como neurología, pero también en el campo de la nutrición. Cerebro de Pan. ¿Cuántos lo han leído? Bueno, algunos pocos. Bien, vamos a ver acá. Acá, otro medio de comunicación, el Clarín. ¿Qué dice? Salud, comer sin gluten, el nuevo like. Y aquí están dos panaderos, podría decirse así, productos y pastas sin tag. Y están a la expectativa de toda la gente que se está viniendo realmente a su almacén. ¿Y qué dice acá? Dice, cada vez más personas, aunque no sean celíacas ni alérgicas, eligen no consumir ciertas harinas para mejorar su calidad de vida. Con aval de la ciencia, entre comillas, la comida gluten free se puso de moda. Y vamos a ver otro artículo acá, dice, dieta sin gluten, ¿una necesidad o un capricho? Y lo que dice en estas líneas dice lo siguiente: en los últimos años ha crecido el número de personas que ha eliminado el gluten de su dieta sin que detrás de esta decisión haya un motivo médico justificado. La otra dice, se calcula que solo un 1% de los consumidores son celíacos, aunque más del 30% comen como si lo fueran. ¿Cuál es la cantidad de celíacos que hay? Estimada, 1%. ¿Y cuántos comen como si fueran celíacos? Los que son celíacos quisieran no serlo y poder comer de todo, y los que no lo son, ¿qué hacen? Como moda quieren comer como un celíaco, como una persona enferma. Y la última dice, ¿puede tener esta decisión efectos sobre la salud? Es una pregunta. Pero el impacto no solo es en los medios de comunicación, aunque esto incluso tiene mayor impacto que en el área de la salud. Se hace más caso, ¿verdad?, a la revista que salió allí, al Facebook, al Twitter, a las imágenes, a los libros que salen. Y vamos a ver realmente que también tiene un impacto en los medios científicos, en las revistas y artículos científicos. PubMed es un motor de búsqueda para artículos científicos. Yo puse aquí, ¿verdad?, el día viernes antes de venir, puse solo la palabra gluten para ver cuántos resultados me arrojaba. ¿Cuántos ven allí ustedes ahí en rojo? 14.459 artículos. Acá vamos a ver los resultados por año. Se dan cuenta, empezando desde el 1900, 1910, 20, 30, avanzando, miren la cantidad de publicaciones. ¿Ven estas barritas? ¿Cómo van ascendiendo? El 2018, solo el 2018, 814 artículos científicos relacionados con el gluten. Solo el 2018, 814, o sea, más de un artículo por día, ¿o no? 365 días del año, incluso más del doble. Pero vamos a ver un poquito acá, este gráfico es bastante representativo sobre el marketing de los productos libres de gluten. ¿Cómo creen que va avanzando? Si más gente quiere comer como celíaco, ¿quiénes se están beneficiando? Todas las industrias que se dedican a producir productos libres de gluten. Y aquí tenemos algunos países, ¿no?, regiones en realidad, Latinoamérica, Asia del Pacífico, Norteamérica y Europa, donde más hay industrias que se dedican a la producción de productos libres de gluten, es en Europa, y esto está representado en 1.493 millones. Serían billones, ¿no? Y realmente el 7.7% va aumentando con cada año que ellos van incrementando sus ganancias. Este es un gráfico un poco más sencillo, ¿no? Dice, lo hay sin gluten, estimación del volumen del mercado mundial de los productos sin gluten. 2013, 3.239.000
euros, millones de euros. Y va 2014, va incrementándose, 2015 va incrementándose y se estima que al 2020 casi se duplica. Bueno, acá hay otra página importante, se llama Euromonitor Internacional, acá está la referencia. Dice que la venta de productos envasados sin gluten se incrementaron en un 75% entre el 2008 y el 2013. Solo en 5 años, 75%. Se ve que es bastante rentable tener una empresa realmente donde se produzcan alimentos libres de gluten, alcanzando los 2.1 mil millones de dólares en 2013. Realmente las cifras son bastante abismales, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que ayuda tanto a eso? Lo que habíamos visto al inicio. ¿Se acuerdan? La imagen de la revista, el secreto de un ganador, el libro y tantas otras cosas más. Y aquí están las estanterías, ¿no? En los supermercados, es el lugar más peligroso para el ser humano. Tiene una sección especial, productos libres de gluten. Pero ¿cuál es el problema de los productos libres de gluten? Que son caros, son muy caros. Vamos a ver otra cosa importante, dice dietas sin gluten. Muchas personas se consideran sensibles al gluten en ausencia de enfermedad celíaca y siguen dietas sin gluten. Estudios basados en encuestas poblacionales muestran que en el Reino Unido un 13% de la población reportó tener una sensibilidad al gluten y cerca del 4% seguían una dieta sin gluten. Este porcentaje es interesante porque es un autorreporte. Que ellos comían pan, sentían molestias y decían, yo soy sensible al gluten. Y 4% de estas personas seguían una dieta sin gluten sin ni siquiera haber ido al médico y sin ni siquiera haber sido una dieta prescrita por un profesional. Y bueno, otros estudios han mostrado que personas con sensibilidad al gluten no celíaca podrían no ser sensibles al gluten, sino a otro tipo de compuestos, como por ejemplo los hidratos de cadena corta. En otras palabras, hay personas que creen que el pan o las harinas les hacen daño, pero en realidad, quién sabe, no sea el gluten, según este estudio, sino más bien otro tipo de compuestos que tiene el trigo o la harina, como serían los hidratos de carbono de cadena corta. Y bueno, nuestra hermana Mónica conocerá sobre los FODMAP, ¿no? En realidad son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos fermentables, que son sustancias, ¿verdad? Azúcares de cadena corta que están en ciertos tipos de alimentos, incluso en frutas. Bueno, las dietas sin gluten entonces son cada vez más populares. Se han promocionado como opciones saludables para perder peso e incrementar el rendimiento físico. ¿Qué creen ustedes? ¿Se convence o no se convence a la población si yo digo esto? ¿Se han promocionado como opciones saludables para perder peso e incrementar el rendimiento físico? Por supuesto que sí. Y vamos a ver, aquí dice, dieta sin gluten, entonces sería igual a una dieta saludable. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería un sinónimo o no? Por supuesto que no. Ayer nosotros veíamos en la charla de nuestro hermano Carlos Pedraza, ¿no? Que la dieta realmente que tiene que ser realmente adaptada a cada persona y durante un tiempo. Y la dieta sin gluten realmente está prescrita para ciertos trastornos, ¿no? Principalmente la enfermedad celíaca. Vamos a ver un poquito más detallado, pero vamos a definir qué realmente es el gluten. Tenemos un grano de trigo, ¿sí? El gluten se encuentra principalmente en el endospermo. Este es un gráfico un poquito más representativo, el endospermo, sí, este es el grano de trigo, y aquí tenemos el almidón y también el gluten. Vamos a ver este gráfico también, la composición aproximada del grano de trigo. Starch sería almidón en un 60-70%, la proteína sería de un 8 a un 15%. Es una fracción menor realmente la de trigo, lo que más tiene es almidón. Pero vamos a ver que esta proteína se divide en dos tipos de proteína que principalmente tienen, ¿no? Albúmina, globulina, que es del 10 al 15%, y tiene gluten en un 85 a 90%.
De esta cantidad, de este tipo de proteínas tipo gluten, hay dos principalmente, 50 y 50%, que es la gliadina y la glutenina. Y tenemos aquí una fuente de cereales, ¿no? El gluten se encuentra no solo en el trigo, sino también se encuentra en otro tipo de cereales como el centeno y la cebada, incluso en la avena también. Pero vamos a ver, en el trigo hay esta fracción principal, ¿no? Que es, esta proteína es la que predomina, que es la gliadina, en el centeno la secalina y en la cebada la ordeína, que son proteínas de almacenamiento de los cereales. Es una glucoproteína, que es la principal de estos tres cereales, como son el trigo, la cebada y el centeno. Tenemos la gliadina. ¿Por qué es tan importante que la mencionemos? Porque justamente esta proteína es la que genera, es un estimulante antigénico, ¿sí? Por el cuerpo en personas susceptibles genéticamente, en el caso de los enfermos con enfermedad celíaca, realmente se produce una respuesta antigénica. Vamos a ver que también esta proteína, esta prolamina está compuesta principalmente por prolamina. En realidad se llama prolamina porque es rica en prolina y glutamina. Esos son los dos aminoácidos que tiene principalmente. Hay estudios que mencionan que en realidad es la glutamina la que generaría toda esa inflamación, la que generaría toda esa respuesta inmune. Y bueno, en realidad la gliadina o el gluten, por así decirlo, para redondear, ¿qué características físico-químicas le da realmente a la harina o a los productos derivados de estos cereales? Les da elasticidad y textura a las harinas, les da esa consistencia suave del pan, ¿verdad? Es una proteína que en su estructura puede albergar aire, por eso es que se usa mucho en la industria de panificación. Y bueno, se habla que las gluteninas, que eran el otro 50% de este tipo de proteínas de gluten, se consideran que son inocuas, aunque hay estudios que mencionan que realmente también podrían desencadenar o potenciar los síntomas gastrointestinales. La gliadina, ¿por qué la vamos a tomar en cuenta en este momento? Porque en el ser humano, esta proteína, la gliadina, sufre una hidrólisis incompleta, o sea, nosotros no tenemos proteasas, o sea, enzimas que traten de desdoblar el gluten. No hay gástricas, ni pancreáticas, ni a nivel de la mucosa del intestino delgado. No hay. O sea que este gluten que nosotros consumimos no se digiere totalmente, porque no tenemos enzimas que puedan romper y fraccionar en aminoácidos. Y ahí está el problema. Y es por eso que la gliadina queda realmente como un monómero de 33 aminoácidos y que es la que generalmente lesiona el intestino delgado. Entonces recordemos, la proteína principalmente del grano de trigo y de la cebada y el centeno es el gluten, 80-95%, la gliadina y la glutenina. Y la gliadina es la que realmente tiene ese factor de estimular el sistema inmunológico. Bueno, mencionar algo importante. El trigo que nosotros leíamos en Ezequiel capítulo 4, versículo 9, no es el mismo trigo que nosotros actualmente tenemos. La variedad de trigo que actualmente se tiene por las características realmente que mejoran la producción de panificación, la industria de panificación, es este de aquí, el Triticum aestivum. Se utiliza en la producción de alimentos. Y estas variedades que están acá arriba son las más antiguas e incluso eran mejor toleradas por los seres humanos. Pero yo quisiera hacer una mención especial, ¿no? El hermano William Pacheco, ¿verdad? Dio en su charla de la microbiota en una respuesta que él dio, mencionaba que el trigo, ¿verdad? Tenía hace 100 años o hace 50 años, tenía 10.000 genes. Él lo dijo en cromosomas, yo lo voy a mencionar en genes. Tenía 10.000 genes y actualmente el trigo nuestro actual tiene 150.000 genes. Ha cambiado muchísimo el trigo del pasado con el trigo actual. Bueno, y el consumo mundial de trigo ha aumentado mucho más rápidamente.
Se calcula, ¿no? Un consumo anual de harina de trigo per cápita se estima en 132.5 libras por persona en Estados Unidos. ¿Qué serían kilogramos? Más o menos unos 65 kilogramos, ¿sí? Por persona al año. Pero bueno, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuánto gluten es mucho gluten? La OMS y la FAO, ¿no?, tienen un Codex Alimentarius, ¿verdad? Y aquí mencionaron que el alimento libre de prolaminas tóxicas, o sea, de gluten, realmente se considera cuando es menos de 20 miligramos por kilogramo de producto. O se podría decir en esta denominación, menos de 20 partículas por millón. En la población no celíaca, la ingesta promedio de gluten es normalmente de 10 a 20 gramos por día. ¿Se imaginan cuánta diferencia hay en un producto libre de gluten y la cantidad que normalmente se consume? Estamos hablando menos de 20 gramos y acá estamos miligramos por kilo, y estamos hablando acá que normalmente consumimos de 10 a 20 gramos, que serían 2000 miligramos por día. Pero, ¿por qué es tan peligroso? En los pacientes que tienen enfermedad celíaca, la dosis sobre 1 gramo de gluten al día producen aparición de daño severo en la mucosa intestinal. Solo 1 gramo. 1 gramo de gluten tiene la capacidad de dañar de forma severa la mucosa intestinal. Bien, vamos a ir finalizando. Dice, los trastornos relacionados con la ingesta de gluten. Vamos a ver cuáles son las enfermedades relacionadas con la ingesta de gluten. Vamos a definirlos. Representa una serie de afecciones o enfermedades desencadenadas por la ingestión de cereales y granos en individuos genéticamente susceptibles o con predisposición inmunitaria, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se considera que este trastorno o esta enfermedad está provocada por el gluten? Realmente cuando el paciente consume estos cereales, trigo, cebada, centeno y avena en algunos casos, realmente le genera una respuesta dañina, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es en sus genes una predisposición realmente a ser susceptible al gluten o una alteración autoinmunitaria. Vamos a dividir realmente estos trastornos relacionados con el gluten de la siguiente forma: por el mecanismo por el cual causan daño o por el mecanismo fisiopatológico, o por la etiología también podríamos mencionar. Autoinmune, ¿verdad?, por la forma en que hace daño; alérgico; no autoinmune y no alérgico. En esas tres, que serían las formas en las cuales podría causar daño. Y tenemos en autoinmune las enfermedades o trastornos relacionados con la ingesta de gluten, la enfermedad celíaca. El 1% de la población mundial se estima que tiene enfermedad celíaca. Tenemos una ataxia por gluten, que es una enfermedad neurológica generada por los anticuerpos que se producen contra el gluten detectado como una sustancia extraña, tóxica. Y tenemos la dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad de la piel donde se hacen unas vesículas como el herpes, ¿verdad?, el herpes zóster en las zonas de extensión, ¿sí?, en codos, rodillas, siempre se ponen esas lesiones. Y cuando se le toma una muestra realmente de ese lugar de las lesiones, se encuentra que realmente hay anticuerpos contra el gluten, contra la gliadina, anticuerpos antigliadina. Y tenemos estos tres, serían de forma autoinmune, o sea, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño y genera anticuerpos para defenderse. Y esos anticuerpos terminan realmente dañando la mucosa intestinal, terminan dañando el cerebelo y terminan realmente generando esa reacción en la piel. Y de forma alérgica, como todas las alergias, ¿no? A veces, ¿alguien tiene alguna alergia acá? ¿O se les ocurre alguna alergia? ¿Alergia a alguna cosa? Al polen, ¿a qué más? A los cítricos, al maní, a las nueces, ¿verdad?
¿Y qué síntomas normalmente se producen cuando hay una alergia a algún tipo de alimento o sustancia? ¿Qué síntomas se producen? Al polen, por ejemplo, ¿qué pasa si la persona pasa por un lugar donde hay demasiado polen? Empieza a estornudar, se llena de mucho moco. ¿Qué más se puede producir? Empieza a toser y quién sabe puede provocarle un broncoespasmo. ¿Sí? Tenemos también en esta, que es la alergia al trigo, su prevalencia es mucho menor todavía, es 0.6% y es principalmente en los niños. En los adultos es bastante rara. Y aquí tenemos la alergia del panadero. ¿Sí? Por lo general son personas que se dedican a la panificación y que están en contacto frecuente con harina de trigo, cebada o centeno. Tenemos también acá el mecanismo siguiente es no autoinmune y no alérgica. No está clasificado en ninguna de las dos anteriores. ¿Qué sería la sensibilidad al gluten no celíaca? Para considerar a una persona que tiene sensibilidad al gluten, hay que descartar de que no tenga enfermedad celíaca y que no tenga tampoco alergia al trigo. Vamos a hacer un resumen acá de la enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca fue relacionada, ¿no?, con el trigo, ¿sí?, directamente con el trigo, en la Primera Guerra Mundial. Es un médico holandés, ¿sí? Este médico holandés se dio cuenta de que los niños que tenían esta enfermedad celíaca, durante la guerra, la tasa de muertes era 0. ¿Qué pasa en la guerra? ¿Hay comida o no? No había trigo, no había pan. Y los niños con enfermedad celíaca no morían. Pero terminada la guerra, volvían los cereales a llegar, el pan a comer. ¿Y qué pasaba con estos niños? Morían porque tenían enfermedad celíaca. Y ahí se hizo la relación enfermedad celíaca, trigo, no con el gluten. Fue 5 años después, aproximadamente, que se hizo esa relación. Un equipo de médicos en Inglaterra relacionaron realmente ya el gluten específicamente como el causante de la enfermedad celíaca. Pero bueno, vamos a ver un ratito este gráfico acá de la enfermedad celíaca. Miren acá, esto se llama iceberg celíaco o iceberg celíaco. ¿Han visto un iceberg? ¿Qué se ve flotando en el mar? Una punta pequeña, no muy grande, pero ¿qué es lo que le caracteriza al iceberg? ¿Cómo está para adentro? El 85% dentro del agua. Es así como la enfermedad celíaca sintomática, la que presenta síntomas, ¿no?, como principalmente los niños, una diarrea crónica por mala absorción, realmente carencia de vitaminas, de algunos minerales, el retraso en la talla, la distensión abdominal, ¿verdad? Son particularmente los niñitos que son flaquitos y ¿han visto esos niñitos del África con una panza grandísima, así? Y muy flaquitos, ¿no? Esa sería realmente la enfermedad celíaca, o sea, sintomática. Pero hay un problema. Si nos dejamos llevar solo por los síntomas, estaremos diagnosticando o estaremos dándonos cuenta de que tiene una enfermedad celíaca. ¿Cuánto? Muy poquitas personas. Y más abajo están los enfermos celíacos silentes. Aquí estarían la mayor cantidad de adultos. ¿Qué tienen? Síntomas gastrointestinales y extraintestinales, pero son monosintomáticos o oligosintomáticos. Lo único que tienen solo es cansancio. Están cansados y diarrea. Nada más. Cansancio y diarrea. Y acá están los latentes, que no tienen absolutamente ningún síntoma. Pero ¿cómo se puede detectar esta enfermedad? Principalmente, vean acá, todos ellos van a tener anormalidad serológica. Si yo le tomo una muestra de examen a estas personas, todas van a presentar niveles de anticuerpos, antigliadina, antitransglutaminasa se llama así, y
tenemos otro anticuerpo que se llama péptido de gliadina deaminada, que actualmente se utiliza, que son 3, pero se usa principalmente uno para darse cuenta. Y todos ellos tendrán una alteración. Por eso es que se hizo un estudio en Inglaterra, se tomaron cero prevalencia o la cantidad de personas realmente que tenían alteradas estos anticuerpos y se halló que era el 1.2%. Es como tomarnos aquí a todos, nos tomaron muestras, ¿verdad? Y nos incluyeron anticuerpos antitransglutaminasa, que es para detectar enfermedad celíaca. Y de las 100 personas, casi 2 personas van a salir con una alteración. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad subdiagnosticada, ¿sí? Porque sintomáticamente podemos detectar a unos poquitos, pero el resto, ¿verdad?, se van a escapar. Principalmente la enfermedad celíaca sintomática y la silente con pocos síntomas, diarrea y cansancio, debilidad, si le hacen una endoscopía con una biopsia, se van a encontrar de que la mucosa del intestino está atrofiada, está dañada. Y realmente solo esta parte, la latente, ¿verdad?, que no tenía ni síntomas, pero sí tiene alteraciones en los anticuerpos, va a presentar una mucosa normal. Pero ojo con esto, la mayoría, casi el 100%, 99% de estas personas, ¿verdad?, incluidos estos y estos, tienen una susceptibilidad genética, tienen genes que codifican realmente ciertas proteínas que se llaman antígeno leucocitario humano, DQ2 y DQ8, principalmente DQ2 en un 95% y DQ8 en un 5%. Entonces, estas personas tienen alteraciones, una predisposición genética. Y bueno, aquí vemos una imagen, ¿no?, de las vellosidades intestinales, del intestino delgado, porque es una enfermedad del intestino delgado, aunque produce otras repercusiones en otros órganos a distancia. Y vemos acá el gluten ingresando, ¿verdad?, tomando contacto con la mucosa intestinal o con las vellosidades intestinales, genera una reacción inflamatoria, una respuesta inmunitaria y por ende una atrofia. Tenemos un gráfico más representativo. Recuerdan que yo les había dicho que cuando nosotros consumimos el trigo tiene una cierta cantidad de gluten, ¿verdad? El 80 a 85% era gliadina. Nuestro cuerpo no tiene enzimas para romper la gliadina, entonces queda entera, quedan fracciones de 33 aminoácidos que son inmunogénicos o que pueden generar una respuesta inmunitaria y por lo tanto también un daño. Entonces tenemos aquí la gliadina, ¿verdad? El gluten, vamos a decirlo así para entenderlo mejor, el gluten toma contacto con la mucosa del intestino delgado y genera una reacción. Solo el contacto ya en personas susceptibles genéticamente, solo el contacto ya genera citotoxicidad y un aumento de la permeabilidad intestinal. O sea, daña las células del intestino, los enterocitos, y produce esta interleuquina 15, que es una citoquina proinflamatoria, un marcador, una sustancia inflamatoria. Entonces, miren aquí atravesando, esto también lo vimos en la mañana con el doctor William Pacheco, ¿no?, que el gluten podía pasar entre célula y célula, entre el enterocito, y pasar a la lámina basal y reaccionar con una sustancia que se llama transglutaminasa tisular, unirse a ella, generar un complejo y también ocurre una reacción. Se deamina, pasa de una carga positiva a negativa y esto toma contacto con estas células. Estas células se llaman macrófagos o células de defensa. Células realmente del sistema inmunitario reconocen realmente a este gluten que pasó y logró inflamar y generar sustancias, le reconocen como extraño, como algo malo, dañino en nuestro cuerpo. Lo toma porque tiene receptores especiales, por eso hablábamos de una susceptibilidad genética, tiene receptores especiales y lo lleva a presentar a un linfocito T, ¿sí?, que ya es una respuesta inmunitaria adaptativa, adquirida, mucho más específica. Lo toma
y lo lleva a presentar al linfocito B. Y el linfocito B es el que generalmente produce todos estos anticuerpos que después van a estar circulando por la sangre, van a hacer el daño en la mucosa intestinal y que nosotros vamos a detectar en un examen de laboratorio. El linfocito T ya produce sustancias, liberación de citocinas proinflamatorias, dañinas, factor de necrosis tumoral, entre otras, y van a tener la capacidad de provocar una atrofia de las vellosidades intestinales, una profundización de estructuras y bueno, una respuesta mucho más brusca en ese lugar. Bueno, vamos a ir terminando. Habíamos mencionado 3 tipos de trastornos o enfermedades, por así decirlo, relacionadas con la ingesta de gluten. Son la enfermedad celíaca y tenemos acá la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo. Y fíjense ustedes aquí los síntomas que van presentando cada una de ellas. Son casi todos parecidos. Gastrointestinales, diarrea. Las 3 tienen diarrea. Dolor abdominal, las 3. Constipación, distensión abdominal, ¿verdad? Pobre ganancia de peso, mala absorción de grasas y así. Vómitos. Y tenemos otros síntomas más y se parecen muchos. Pero hay una gran diferencia entre ellos, ¿no? En la enfermedad celíaca se producen entre horas y meses y en la sensibilidad al gluten se produce inmediatamente, en horas o días. Uno come gluten y enseguida está con síntomas, distensión abdominal, diarrea, entre otros síntomas. Y bueno, la alergia al trigo, en cambio, es como toda alergia. Uno se expone realmente a algo que le causa alergia y ¿qué pasa inmediatamente? Reacciona, rinitis, broncoconstricción, o sea, dificultad para respirar, diarrea, dolor abdominal. Incluso en la alergia al trigo puede llegar a una anafilaxia, o sea, el grado máximo de una alergia que puede causar la muerte. Y bueno, aquí están las prevalencias de cada una de estas enfermedades, ¿no? Enfermedad celíaca 1%, sensibilidad al gluten 6%, alergia al trigo 10%, ¿no? Y es lo mismo que había mencionado anteriormente, ¿no? Y bueno, hay principalmente una persona que tiene síntomas, le toman primeramente exámenes, se determinan los anticuerpos, si salen positivos, entonces le hacen una biopsia, una endoscopía, toman una muestra del intestino para confirmar de que realmente hay un daño ahí y se cataloga como enfermedad celíaca. Muy bien, estas diapositivas eran algunas que iba a pasar, pero vamos a pasarlas por alto y a dejar las preguntas para el debate.